vamos a comenzar con la mesa redonda Aceleración Digital y Ciberseguridad, formada por representantes de las asociaciones ISMS Forum, Centro de Ciberseguridad Industrial, Women for Cyber Spain e ISACA Madrid. El moderador será Juan Carlos Batanero, consejero técnico asesor de la revista Red Seguridad. Os doy la bienvenida a todos. Es un placer tener este elenco de profesionales hoy aquí con nosotros y dejo la mesa en manos de Juan Carlos para que haga las presentaciones de los miembros de la misma. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarlos. Te recuerdo que tenéis una hora, sé que se va a hacer corta, para tratar todos los temas que queréis tratar, pero ruego os ciñáis al tiempo estipulado, deseando oíros a todos. Juan Carlos, cuando quieras, bienvenido. Muy buenas tardes a todos los teleasistentes. Gracias, Yolanda. Abrimos esta mesa redonda que espero que sea del interés de todos ustedes y contamos para ello con la presencia de 4 personas relevantes del mundo de ciberseguridad. Por una parte tenemos a Gianluca D'Antonio, presidente de SMS Forum, José Valiente, director del Centro de Seguridad Industrial, Elena García, miembro de la Junta Directiva de Women for Cyber, y Vanessa Gil, presidenta de ISACA Madrid. Bienvenidos a todos y atendiendo a la premura de tiempo que nos marca Yolanda y puesto que tenemos el tiempo muy justo, yo creo que no hace falta que presentaros puesto que sois personas relevantes de este sector y estoy seguro de que todos conocen vuestro currículum de sobra. Cuando estaba preparando cómo formular las preguntas de esta mesa y por dónde enfocarla, leí una entrevista de un escritor intelectual que fue Premio Príncipe de Asturias en 2004, Claudio Magris, que sostenía y sostiene que la pandemia cambiará el mundo más que la Segunda Guerra Mundial. Y por aquí quería empezar. Llevado a nuestro entorno, hemos visto que la pandemia ha producido una acelerada digitalización en las empresas y la primera pregunta que quería formularos era, ¿creéis que esto va a ser flor de un día o creéis que esta digitalización rápida y forzada por un fenómeno tan extraño como la pandemia va a hacer que las empresas tengan un antes y un después? ¿Cómo veis el futuro de las empresas tras la pandemia y esta aceleración digital? Si me permitís, voy a empezar por Elena García, que abra este panel y además le voy a pedir, puesto que representa una organización que estoy seguro que es menos conocida que el resto, nos haga una brevísima introducción a la organización, además de contestar a la primera pregunta. Elena, cuando quieras. Fenomenal, Juan Carlos, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación y por la oportunidad realmente pues, de dar también visibilidad a esta asociación que es de reciente creación, ¿vale? El Women for Cyber Spain. Women for Cyber es una asociación sin ánimo de lucro que surge pues ya hace medio año en España, ¿vale? En el último trimestre de 2020. Surge al amparo de un programa europeo, ¿vale? Del que también tengo el placer de formar parte como miembro fundador, impulsado por EXO, ¿vale? A través pues de la estructura de la Unión Europea de impulso a la ciberseguridad y un poco en respuesta también al aprovechamiento de la oportunidad del reto que es un poco en el que nos encontramos y que bien resumías, ¿vale? De esta aceleración de la transformación digital, de la necesidad de la ciberseguridad, de que todos los proyectos, las iniciativas de digitalización tienen que partir de una base y una concepción de confianza. De confianza quiere decir de seguridad para nuestros usuarios y para los propios sponsors de los diferentes servicios digitales que prestamos o que proveemos en diferentes modos. Y es un women porque lo que busca la asociación también es fomentar y capacitar el talento femenino que tiene cada vez más presencia en los equipos de seguridad y en ese sector de la ciberseguridad que está llamado a no ser flor de un día, Juan Carlos, sino efectivamente a instaurarse definitivamente como una de las variables a tener en cuenta en cualquier proceso de transformación, de digitalización y de aprovechamiento de la sociedad de la información en general, y en el que, bueno, uno de los retos es esa carencia de profesionales ante esta explosión de servicios y de necesidades. Es cierto que el sector tiene que dotarse de profesionales que hagan realidad los retos y los servicios y los proyectos de seguridad. Y ya llevamos años, ¿verdad? Creo que
el resto de ponentes coincide hablando de la necesidad de talento y el que no tenemos una formación reglada, que a la ciberseguridad se llega por casualidad, que es difícil, que cada vez va a ser más difícil, que el mercado es muy competitivo y que si los equipos no son suficientemente competitivos, nuestra tecnología tampoco va a llegar más allá. ¿Vale? Entonces, Women for Cyber persigue un poco eso, abrir y dar visibilidad al talento femenino, apoyando pues, diferentes iniciativas, tanto de mentoring como de visibilidad de role models y diferentes actuaciones que nos permitan pues, poner nuestro granito de arena también a esa diversidad y a esa presencia femenina en los equipos. Respondiendo ya a la pregunta directamente, Juan, yo confío y creo firmemente que esto no es flor de un día. Yo creo que la oportunidad de la digitalización en la que ya se venía trabajando y en la que ya veníamos pues, promocionando, impulsando desde diferentes ámbitos, se ha puesto de manifiesto o ha sufrido una adopción quizás más acelerada de lo que muchos se atrevían a concebir gracias a la pandemia, pero que en cualquier caso yo creo que todas las compañías, todos los servicios, toda la sociedad ha entendido y ha adoptado con mucha más naturalidad de la que directamente los profesionales nos pensábamos las nuevas formas de comunicarse y las medidas de seguridad que deben de acompañarlo. Entonces yo sí soy firme creyente de que esto ha venido para quedarse y que es una oportunidad que ahora, por supuesto, también desde el sector tenemos que ser capaces de aprovechar, ¿vale? Y eso también supone que nos vamos a tener que transformar, porque veníamos de una concepción también más apoyada en el miedo, en el cambio poco a poco y una visión más conservadora, y ahora esto de la pandemia nos da la oportunidad de ir más allá. Tenemos que estar preparados también como sector para aprovechar esa oportunidad. Muchas gracias, Elena. Seguimos. Vanessa, ¿te parece? Gianluca, José Valiente. Vanessa, cuando quieras. Vale, perfecto. Buenos días. Lo primero a todos, agradecer por supuesto a Red Seguridad la invitación para participar en esta mesa redonda del Cyber Security Open Day. En relación a la pregunta que has planteado, yo creo que el principal impacto de la aceleración de la transformación digital es el hecho de que han surgido nuevas oportunidades para las empresas, es decir, se han incrementado en gran medida las posibilidades de que las empresas ofrezcan nuevos productos y nuevos servicios, pero este hecho también ha supuesto la aparición de nuevos riesgos y de nuevos desafíos que afectan a la seguridad, a la privacidad y a la confianza de los clientes. Por otra parte, la aceleración de la digitalización también ha conllevado un incremento de la superficie de exposición al riesgo de las empresas, que deben hacer frente a nuevas amenazas que son mucho más numerosas y mucho más sofisticadas. Lo importante de todo esto es que este hecho ha puesto de manifiesto que la ciberseguridad debe ser una prioridad estratégica para cualquier organización, para garantizar la protección efectiva de los activos, de la información y para garantizar también la resiliencia operacional. Todos somos conscientes de que la información constituye uno de los activos más importantes para cualquier organización, de modo que garantizar la seguridad de la información es imprescindible para lograr el éxito y la continuidad del negocio. Por lo tanto, yo creo que esto no es flor de un día, sino es una tendencia que ha venido para quedarse. Y como consecuencia de la aceleración, considero que los principales o los nuevos desafíos a los que tienen que hacer frente las empresas como consecuencia de esta aceleración de la transformación digital podríamos destacar, por una parte, el aumento de la superficie de exposición, es decir, la generalización del teletrabajo, la necesidad de utilizar mecanismos de conexión remota, de comunicación online, ha supuesto este incremento de la superficie de exposición. La protección de las empresas ya no se basa en conceptos tradicionales como la seguridad exclusiva del perímetro, es decir, es necesario ampliar ese perímetro. Por otra parte, las empresas tendrán que hacer frente a otro desafío, que es la seguridad en los entornos cloud. Como consecuencia de la pandemia, muchas empresas han comenzado a utilizar servicios de cloud para poder continuar prestando sus servicios. Es muy importante que todos los cambios en la arquitectura IT y en la red de la organización se hayan realizado, o en caso de que no lo hayan hecho, se realicen con las debidas garantías de seguridad. Las empresas, además, también van a tener que prestar especial atención a la seguridad en el trabajo, en el teletrabajo, dada la generalización del mismo. Los departamentos de IT de las empresas en general no estaban preparados para el teletrabajo de forma masiva en un plazo tan corto de tiempo. Y en este sentido es necesaria una mejora. Es necesario facilitar a los empleados equipos plataformados, es necesario habilitar conexiones seguras para el acceso a los sistemas de la organización. Las organizaciones deben evitar que los empleados utilicen dispositivos personales en el ámbito profesional y además se debe formar también a los empleados sobre las medidas de seguridad que deben implantar para favorecer un uso seguro de los mismos.
Adicionalmente, otro de los principales desafíos de las empresas como consecuencia de esta aceleración de la transformación digital será formar y concienciar a sus empleados en materia de seguridad. En ningún caso nos debemos olvidar de que el factor humano es el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Además, durante la pandemia se ha detectado un incremento de ataques de ingeniería social, hecho que hace necesario pues, prestar especial atención a la formación y a la concienciación de los empleados en materia de seguridad. Y ya por último, por no extenderme demasiado, me gustaría también mencionar el impacto de la aceleración de la digitalización para las pequeñas y las medianas empresas. La pandemia ha obligado a muchas empresas a que se replanteen su modelo de negocio y en algunas ocasiones, sobre todo durante este último año, se ha dado prioridad al negocio y se ha dejado la seguridad en un segundo plano. La mayoría de estas empresas deberán realizar importantes inversiones en seguridad para hacer frente a los desafíos que acabo de comentar. Muchas gracias, Vanessa. Gianluca, ¿cómo Pues opinar de este tema? difícilmente vamos a añadir cada uno algo a la misma pregunta. Yo creo que ya está todo dicho, pues tanto Vanessa como antes Elena, pues han explicado un poco, vamos, en qué ha consistido. Yo creo que, vamos, ya está todo hecho. José Valente, ¿alguna aportación? Bueno, pues lo primero agradecer, ¿no?, a la organización haber invitado al Centro de Ciberseguridad Industrial a participar. Y bueno, yo creo que el tema de la aceleración digital pues no va a ser flor de un día, sino todo lo contrario. Creo que va a continuar, pues como ya ha comentado Elena, han comentado también en este caso Vanessa. Y lo que sí me gustaría aportar es que yo creo que esta aceleración digital de las empresas equivale a un caso personal que viví hace algunos años con la compra de una Smart TV de Sony. Compré en noviembre de 2015 un televisor. Hasta entonces yo solamente había utilizado televisores Sony y en 2015, pues como no podía ser de otra manera, repetí y compré un Smart TV de Sony. Bueno, lo primero que me extrañó cuando compré este televisor fue que no funcionaba la grabación, no permitía grabar una película. Aparecía en la televisión que esa opción estaba deshabilitada para esa versión del software. La primera vez que había visto algo así en una televisión, y después de varios meses, efectivamente, con una actualización del software, pues se podía grabar en la televisión. La placa base de este televisor se estropeó transcurrido 1 año y medio más o menos. Afortunadamente estaba en garantía y bueno, pues pude ahorrarme el dinero de tener que pagar una placa base del televisor. Y 2 semanas tuve que esperar hasta que me repararan la televisión. Después esa televisión empezó a tener comportamiento errático y otra vez se volvió a estropear la placa base, que me costó casi 300 euros. Supuso un 60% del coste de esa televisión. Esto que os estoy contando es lo que yo creo que puede ocurrirle a las organizaciones cuando se están digitalizando. No sé qué pensaréis, si después de todo esto que me ha estado ocurriendo con esta televisión Sony, si creéis que la próxima televisión que yo compraré será una televisión Sony o no. Ya os lo digo, jamás volveré a comprar una televisión Sony. Pero no me ha quedado Incluso claro. me he molestado en mirar en el ranking de televisiones cuáles son las televisiones Smart TV pues que mejor posicionadas están, que mejor servicio dan, que mejor funcionan. Y Sony no está entre las 3 ni las 4 primeras, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que creo que la digitalización va a penalizar a todas aquellas compañías que no sepan dar los pasos adecuados a la hora de digitalizar. Sony, en mi opinión, con su Smart TV no supo dar los pasos adecuados. Por eso creo que las empresas deberían digitalizar con mucho cuidado. Y, por supuesto, la ciberseguridad es una premisa que deberían de tener en cuenta para que luego no les pase factura. Entonces, bueno, me gustaría dejar esta experiencia que tuve con mi Smart TV como algo que deberían de tener en cuenta las organizaciones que están digitalizándose para que no les ocurra algo parecido. Digitalizar muy despacio, pasos bien dados. Muchas gracias, José. No me ha quedado claro si lo que nos dices es que no nos compremos nunca una televisión Sony o que no nos digitalicemos. Pero bueno, yo creo que... Lo que digo, vamos a ver, ha habido... Sí, desde aquí, desde este foro, a las 1000 y pico personas que estéis, no os compréis nunca una televisión Sony.
porque no sufráis lo que yo sufrí. Y en cuanto a la digitalización, lo que le digo a las empresas que tengan que digitalizar es que intenten apoyarse sobre todo en proveedores que tengan experiencia en su sector a la hora de digitalizar, que den los pasos firmes, porque una mala digitalización puede llevar a un servicio o un producto no adecuado, como el caso de la televisión Sony, y por lo tanto perder sus clientes. Y luego es muy difícil recuperar a sus clientes. Muchas gracias, José, por tus reflexiones. Y volviendo también a temas de actualidad, y probablemente para no cometer errores en los primeros pasos de digitalización, tenemos los fondos de recuperación europeo, que tanto se está hablando de ellos y que van a ser una especie de maná que nos va a permitir salir más fácilmente de las consecuencias de esta pandemia. Y os quería trasladar, si fuerais vosotros los dueños de esos 4.000 millones, dueños por supuesto de decidir cómo se invierten, ¿qué creéis? ¿Qué proyectos relacionados con ciberseguridad? Pues la ciberseguridad es un tema fundamental, como todos sabemos, de la digitalización. ¿Qué proyectos relacionados con la ciberseguridad creéis que deben formar parte de esta inversión? Gianluca, ahora tú el primero, porque si no, luego te pisan las ideas. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, la pregunta es interesante desde el punto de vista que hay experiencias de iniciativas parecidas. Yo pienso cuando en 2012 el gobierno inglés sacó el Cyber Security Voucher, o sea, pues proyectos de ayuda, financiación y subvención a la modernización de las empresas, ¿no? El Innovation Voucher era. Creo que deberíamos no desaprovechar esto, pero invirtiéndolo en algo que luego realmente tengamos su reto. O sea, que no sea pues un expo donde luego se construye una ciudad faraónica pues y se queda ahí vacía, vamos, a pocos años. Yo pienso, por ejemplo, en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, que quizás son las que más necesitan ayuda en esto, en cuanto a las grandes tienen medios, tienen profesionales que trabajan en esto. Para la pequeña y mediana empresa podría ser una ayuda para encender esta llama del interés y de la cultura de ciberseguridad. Yo apuntaría a proyectos para culturizar la pequeña y mediana empresa, pienso también al autónomo, en el valor de la seguridad, en el valor de la ciberseguridad. Si, como antes han comentado mis compañeros de mesa, la digitalización ha venido por quedarse, hay que invertir en proteger el negocio digital. Entonces, pues, pensando en la pequeña y mediana empresa, lo aprovecharía para desarrollar un ecosistema de proveedores dirigidos a la pequeña y mediana empresa y para desarrollar proyectos como son los, por ejemplo, de certificación ISO 27001. Está demostrado que las empresas que invierten e implementan un sistema de gestión de la seguridad de la información sufren menos incidentes que no ataques. Reciben la misma cantidad de ataque, pero sus sistemas están preparados para que estos ataques no se conviertan en un incidente grave. Entonces yo empezaría por ahí. Cultura y sistemas de gestión de seguridad orientados a la pequeña, mediana y el autónomo. Muchas gracias, Gianluca. ¿Y tú, Elena, estos 4.000 millones para la ayuda a digitalización de pymes, cómo te los gastarías? ¿Qué crees que, cómo se deben invertir? Y sobre todo haciendo hincapié en temas de ciberseguridad, que es el tema principal que nos ocupa. Sí, yo enlazo un poco porque coincido, ¿vale? Con la visión de Gianluca y por complementar al fin y al cabo un poco pues el planteamiento que él hace. Estamos hablando de 4.000 millones, estamos hablando del impulso, yo creo que ya ha habido varios impulsos que hemos ido dando a la ciberseguridad a nivel de política pública, ¿vale? Que es al fin y al cabo en donde nos encontramos nuevamente. Entonces coincido en esos puntos de enfoque que comentaba Gianluca, pero yo creo que también es el momento también de posicionarnos y de que consigamos que esa inversión revierta también en la industria española. Llevamos mucho tiempo hablando de la oportunidad que es la ciberseguridad para el tejido empresarial español. Entonces, ahí tanto el emprendimiento como el apoyo a las grandes iniciativas de transformación que permitan tener una industria de la ciberseguridad española más competitiva, yo creo que es un claro foco en el que invertir y en el que trabajar. Y donde tenemos además, yo creo que una línea base
suficientemente solvente como para hablar de impulso, ¿vale? Y de consolidación. No tenemos que inventar ahí grandes nuevos conceptos, sino que hay mucho trabajo ya hecho, que realmente lo que tenemos que hacer es acelerarlo. ¿Vale? Eso en cuanto a la industria y bueno, y en el lado que queda, yo creo que ya lo mencionaba más al principio y creo que forma parte también del planteamiento la generación del talento. Tenemos que ser capaces de generar una industria española de ciberseguridad potente, ¿vale? Y ahí yo creo que es eso, que tenemos ya muchas más grandes empresas y pequeñas empresas que tienen que ver en este plan una oportunidad de desarrollo de sus iniciativas. Eso a nivel más tecnológico. Estas empresas no podrán evolucionar y no podrán crecer si no conseguimos un tejido profesional suficiente para que el talento de ciberseguridad se quede en España y no huya, ¿vale? Y podamos tener esa industria con una tecnología y unos equipos humanos suficientemente fuertes. Entonces, por no extenderme más y dejar algún punto a los siguientes compañeros, yo añadiría esos dos. Muchas gracias, Elena. Tú, Vanessa, ¿dónde pondrías el foco de estos 4.000 millones? ¿Qué le dirías al gobierno dónde tiene que invertirlos para que sean más efectivos? Bueno, pues además de lo que se ha comentado, de lo que han comentado Gianluca y Elena, ¿no? Con respecto a asesoramiento especializado en materia de ciberseguridad, iniciativas relacionadas con generación y retención de talento, yo creo que también uno de los principales proyectos en los que se debería invertir es en iniciativas de formación y concienciación en materia de ciberseguridad y de gestión de seguridad de la información dirigidas a pymes. Por una parte, por el hecho de que el factor humano es el eslabón más débil en la cadena de seguridad y por el incremento en los ataques de ingeniería social en los últimos años, pero también por el hecho de que el tipo de proyectos que deben abordar las pymes desde el punto de vista de seguridad es muy heterogéneo. Estas iniciativas de formación deberían ayudar a las pymes a determinar las medidas de seguridad que deben ser implantadas para garantizar una gestión adecuada de la seguridad. Es decir, estas acciones deberían contemplar las buenas prácticas establecidas en estándares de seguridad internacionalmente reconocidos como el estándar ISO IEC 27002, el Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información, o los estándares NIST-COVID o ITIL, entre otros, para que las pymes sean conscientes de cuáles son esas medidas de seguridad que deberían implantar para gestionar de una manera adecuada esta seguridad. Evidentemente, lo que ha comentado antes Gianluca, iniciativas de asesoramiento especializado, por supuesto. Y como me queda muy poco que añadir, también creo que deberían desarrollarse iniciativas que impulsen la colaboración público-privada para la lucha contra el cibercrimen. Entre ellas, una de ellas podría ser el impulso de la compartición de información estratégica de inteligencia, no solamente a nivel sectorial, sino también con un enfoque transversal, en línea con iniciativas que se están desarrollando también a nivel europeo, especialmente en sectores como el sector financiero. Serían interesantes también iniciativas dirigidas a garantizar un reporte efectivo de incidentes de seguridad y el impulso de la resiliencia en ciberseguridad por parte de las organizaciones. Y ya por último, pues podríamos mencionar iniciativas dirigidas a mejorar la capacitación tecnológica de las pymes e impulsar la innovación en ciberseguridad y apoyar la investigación en materia de seguridad, como comentaba antes Elena. Muchas gracias, Vanessa. Y ya para acabar, José, ¿crees Bueno, que hay pues algo que resaltar? no voy a hacer como Gianluca, ya está todo comentado, pero está un poco también aportar algunas cosillas en las mismas líneas, porque yo creo que coincidimos. Como estamos hablando de las pymes, quiero resaltar que quizá cuando hablamos de las pymes, lo más importante para abordar la digitalización que tienen, yo creo que es rodearse de proveedores de confianza, que mencionaba antes. Me refiero a proveedores cuyos clientes principales sean, sean las pymes, no las grandes compañías, ¿eh? Y esto lo digo porque os voy a contar un caso que nos ha ocurrido a nosotros recientemente en CCI. Nosotros no somos una pyme, somos mucho más pequeños que una pyme, pero bueno, hemos tenido una muy mala experiencia que quiero contaros, ¿no? Habíamos contratado un proyecto para crear una plataforma digital para nuestro ecosistema de CCI que facilitase incorporar la ciberseguridad en nuevos proyectos. Y el proveedor que contratamos, este proyecto, pues es un proveedor que trabaja normalmente con grandes compañías, no con pymes, y no nos aportó ningún valor prácticamente al proyecto, casi que podría decir que se limitaba a desarrollar lo que le íbamos solicitando, pero además
con muy mala praxis. Y esto, desgraciadamente, no nos dimos cuenta hasta que sufrimos otro incidente. En este caso, me imagino que conoceréis que el mes pasado uno de los CPDs de OVH se incendió. Bueno, pues el servidor donde se estaba desarrollando esta plataforma estaba precisamente en ese CPD, y a la hora de realizar la restauración de una copia de seguridad que teníamos más o menos antigua, nos dimos cuenta de que estaba todo fatalmente desarrollado, casi como si lo hubiera hecho un becario al que no le han dado ni siquiera una charla de cómo programar, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy nos ha dejado una situación, como podéis imaginar, pues bastante complicada, ¿no? Un desarrollo terroríficamente mal, sin seguir una metodología de calidad en el desarrollo, y sin poder cumplir con un compromiso que habíamos adquirido un poco en nuestro ecosistema, de tener disponible esa plataforma. Bueno, a pesar de ello, hemos decidido dejar de trabajar con este proveedor, porque yo creo que es una cosa fundamental para las pymes, que es trabajar con proveedores de confianza, proveedores que realmente entiendan las necesidades, porque una pyme normalmente no tiene ni procedimientos para hacer una adquisición de un proyecto tecnológico con penalizaciones, con un seguimiento, no tiene un departamento para hacer seguimiento. Entonces, tiene que buscar proveedores de confianza. Entonces, ahora sí que respondo a la pregunta que hacías. ¿Qué tipo de proyectos relacionados con la ciberseguridad se deben recomendar a una pyme en su digitalización? Pues yo creo que los proyectos que tiene que tener una pyme en cuanto a ciberseguridad es de acompañamiento en ciberseguridad por proveedores especializados en pymes, proveedores que proporcionan ciberseguridad de forma especializada a pymes. Y este acompañamiento tiene que ser tanto en el diseño, es decir, cuando vayan a llevar a cabo ese primer proyecto de digitalización, como durante toda la ejecución del proyecto. Nosotros este año en CCI hemos publicado un documento que se llama Ciberseguridad en el ciclo de vida de un proyecto de digitalización industrial, y este documento está pensado para ayudar a todas aquellas organizaciones industriales que se vayan a embarcar en un proyecto de digitalización. Y bueno, pues puede ser una referencia para que ese buen proveedor especializado en ciberseguridad pueda acompañar a estas organizaciones pymes, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el tipo de proyectos, sobre todo ligado a los proveedores, porque una pyme no va a tener recursos pues para abordar con su propio personal la ciberseguridad. Entonces, todo lo que hagamos para una organización pyme directamente, creo que va a ser o va a caer en saco roto. Creo que ese dinero debería de emplearse para esos proveedores que se capaciten y que sean capaces de acompañar a estas organizaciones en su digitalización. Gracias, José, pero no te vayas porque, aprovechando que estás ahí en pantalla, quería preguntarte cómo se está viendo desde el sector industrial esta evolución rápida, esta digitalización, cómo se está adecuando los problemas de ciberseguridad en un ámbito que no es el que tradicionalmente conocemos o más ligado a los temas de digitalización. De la perspectiva industrial, ¿qué retos crees tú que tiene la ciberseguridad? ¿Cómo está el estado del arte? ¿Cómo estás viendo esta evolución? Bueno, pues a ver, cuando hablamos de digitalización industrial, estamos hablando de todos los procesos de automatización que hay en el sector de la energía, en el sector manufacturero, en el sector transporte, en el sector agua. Es decir, cada vez más los procesos físicos están automatizados, y ahora lo que hace falta es analizar si esa automatización es adecuada o cómo mejorarla, ¿no? Y para eso hay que utilizar pues análisis de todos esos datos de automatización, y normalmente ese análisis de esos datos pues lógicamente requiere de comunicación con sistemas que pueden estar en la nube, con lo cual es muy importante y yo diría que obligatorio poner ciberseguridad cuando hablamos de digitalización industrial, porque vamos a tener que comunicar el mundo de los sistemas de operación con el mundo de los sistemas de información, ¿vale? Pero sí que me gustaría comentar que normalmente es lo último que se pone, la ciberseguridad. Aunque a los profesionales de ciberseguridad no nos gusta esto, que la seguridad se ponga lo último, pero es que es natural. Y voy a contaros algo que me ha sucedido hace unos días. Este fin de semana tuve que viajar a Murcia para hacer un examen, y a la hora de hacer la maleta
Os voy a contar lo que metí. Lo primero que metí fue el material de estudio para el examen. Después, la ropa, la bolsa de aseo y lo último que metí en la maleta fue la seguridad. Metí las mascarillas, metí la crema de protección solar, lo último. Es decir, eso ocurre en las organizaciones industriales y en las que no son industriales. La seguridad es lo último en lo que pensamos, ¿eh? Yo soy un profesional de ciberseguridad y me preocupo y ocupo de los riesgos, pero lo último en lo que pensé fue en meter esos elementos de seguridad. Pues esto mismo ocurre en los proyectos de digitalización industrial. Aunque hay sectores que sí están contemplando la ciberseguridad en todo el ciclo de vida de los proyectos, sobre todo aquellos que están regulados, ¿no? El sector eléctrico, el sector agua, el sector transporte, incluso algunos que no están regulados, como el sector de la alimentación o el farmacéutico o el químico, pues están empezando ya a incorporar la ciberseguridad. En cuanto a los retos a los que se enfrentan, pues yo destacaría uno como el principal y creo que es el reto del equilibrio, ¿eh? Porque no debemos de confundirnos. Incorporar tecnología de ciberseguridad implica también un riesgo, porque es un punto más de fallo. Incluso el hecho de que un elemento de seguridad deje de funcionar puede provocar una pérdida de servicio en una instalación, por ejemplo, industrial. Por eso creo que el reto, como decía, es el equilibrio a la hora de incorporar la ciberseguridad. Y sobre todo, importante la estandarización de la ciberseguridad, es decir, el crear estándares que permitan adoptar la seguridad de forma ordenada, ¿eh? Las organizaciones industriales tienen que asumir que la ciberseguridad la tienen que gestionar como un proceso, ya se comentaba en la pregunta anterior, al igual que gestionan otras cosas dentro de las organizaciones industriales desde hace muchos años, la calidad, ¿no? Pues igual que gestionan la calidad o gestionan la seguridad operacional, las organizaciones industriales no se pueden permitir el lujo de no gestionar la ciberseguridad también. Muchas gracias, José. Y para el resto, desde una perspectiva más global, no viendo solo los entornos industriales que nos ha contado José Valiente, ¿cómo creéis que es la hoja de ruta que deben seguir las organizaciones para afrontar este reto de digitalización tan apresurada? ¿Cómo creéis que es la hoja de ruta en materia de ciberseguridad para que puedan ser capaces de afrontar estos retos de digitalización de una forma adecuada? ¿Qué creéis cuál debe ser el camino? ¿Cuáles son los grandes, digamos, materias que deben tener en cuenta las organizaciones? ¿Creéis que los CISOs deben evolucionar? ¿Cómo veis este futuro rápido desde la perspectiva de ciberseguridad para que las organizaciones se pongan al día y sean capaces de afrontar estos retos? Gianluca. Los ISO, las empresas que los tengan. O sea, claro. No nos olvidemos que representan las empresas que tienen una persona que se dedica a la ciberseguridad, representan el 1% de las empresas en España y menos del 5%, 8% del Producto Interior Bruto como generación. España es un país de pymes, autónomos y medianas empresas que la mayoría de las veces no tienen ni siquiera un responsable de tecnología. Así que ir a buscar un responsable de ciberseguridad se me antoja pues todavía vamos, una quimera. Y por esto hablábamos antes de desarrollar, yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con Elena sobre el tema de desarrollar pues, un nuevo ecosistema de proveedores y con José orientados a pequeña y mediana empresas. Una pequeña empresa que pide servicios a un proveedor que sirva a grandes empresas siempre se va a encontrar con que va a ser la última de la fila por un tema de prioridades a la hora de cuidar a sus clientes en base a los beneficios que reporta cada empresa. Entonces, yo creo que las empresas, al margen de que tengan CISO o no, creo que los pilares son cultura de ciberseguridad. La ciberseguridad no es algo técnico que solo pertenece a los responsables allá donde los haya, ya claramente, sino es una función y una disciplina totalmente transversal a toda la organización. Inversión sostenida. No se puede abarcar o no se puede enfocar
un proyecto orientado a desarrollo de cultura de ciberseguridad sobre la base de proyectos puntuales. Nosotros, en el último informe, pues hemos notado, que la mayoría de las empresas muchas veces acometen proyectos, una tantum, pues un año toca un proyecto de formación, otro año hacemos un kinético, otro año ya nos pondremos con el sistema de gestión de identidades. De esta forma, al final es geopardizar en el sentido de que son manchas que se van poniendo, pues la última aguanta, mientras que la primera ya se ha difuminado o ha desaparecido totalmente. Entonces, inversión sostenida, tal como se hace para una empresa en la gestión y la administración fiscal. O sea, no es que una empresa tiene un responsable de administración, pues un año sí y 2 años no. Son funciones ya indispensables a la vida de una organización. Ciberseguridad por definición y sobre todo protección de los procesos críticos de negocio. Hablando de pequeñas empresas, pues os hago el caso, vamos, me ha gustado las anécdotas de José, vamos, aprovecho yo pues para hacer una. Muchas empresas nos llaman pidiéndonos ayudas a la hora de liberar una cuenta de Instagram secuestrada. Pues vamos a preguntarle, dice, pero si a Instagram tú haces un report, pues hace su report y le vas a comentar que te han secuestrado la cuenta y en 48 horas te lo liberan. Dice, no, pues van a tardar, nos han dicho 5 semanas. Digo, perdona, pero ¿qué cuenta de Instagram tenías? No, pues tenía una cuenta de Instagram de usuario particular freeware. Digo, claro, pero perdóname, ¿y qué hacías con esta cuenta? Digo, ¿por qué te importa tanto? Pues empresa que se dedica a la venta de muebles o a la venta de objetos. Dice, hombre, pues es que con la pandemia Instagram se ha convertido en nuestro escaparate. Ya hemos cerrado las tiendas y entonces solo vendemos a través de allí. Digo, entonces, tu proceso de venta ya descansa sobre un elemento que se ha convertido en crítico, que es tu canal de comunicación con el cliente a través de la cuenta de Instagram, y tienes una cuenta freeware. Pues no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, ¿qué no has hecho tu análisis de riesgo? O sea, esto se ha convertido en un proceso crítico para tu negocio. Como lo era antes, ¿a qué pagabas antes los impuestos correspondientes a mantener tu tienda en la calle? Sí, por supuesto. Esto es que si no, me van a cerrar la tienda. ¿A qué pagabas antes la cámara de seguridad y el alarma todas las noches para que nadie entrara en la cuenta? Por supuesto. Ahora, digitalizas, lo estábamos hablando, lo estabais comentando al principio, digitalizas tu negocio, te vas a la nube, te vas a Instagram, te vas a vender y además llegas a mucho más cliente en cuanto no solo llegas a los que pasan por la calle, sino pues a través de Instagram y de Internet a todos, y la cuenta es una cuenta gratuita. Pues allí está el error. Allí está el error de no proteger los procesos de negocio críticos. Y para esto existe la ciberseguridad. Entonces, tu proceso de negocio crítico hoy es digital y hay que protegerlo, como protegías ayer el físico de la calle. Muchas gracias, Gianluca. Vanessa, breves pinceladas después de todo lo que hemos oído sobre la hoja de ruta que tú aconsejas a las organizaciones para que se pongan al día en ciberseguridad y tengan una ciberseguridad acorde a las necesidades de estos procesos de digitalización. Bueno, pues lo cierto es que mis compañeros pues han comentado casi los principales aspectos a considerar. Yo únicamente por destacar, ¿no? Los que para mí también son importantes es el tema de que la estrategia de cualquier organización se debe considerar la protección end-to-end de los procesos de negocio, como comentaba antes Gianluca, los principios de seguridad y privacidad desde el diseño, y por otra parte la formación y la concienciación en materia de ciberseguridad. Y por otra parte, me gustaría destacar que los principales pilares o factores críticos de éxito para garantizar una gestión adecuada de la seguridad, en primer lugar, es necesario garantizar que la estrategia de seguridad está alineada con la estrategia de negocio. Es decir, el área de seguridad siempre debe estar al servicio del negocio y debe ser un facilitador que permita el desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios.
Por otra parte, y como también adelantaba Gianluca, la seguridad no debe ser considerada únicamente desde una perspectiva tecnológica de instalación de herramientas de seguridad, sino también desde una perspectiva organizativa y de gestión. Es decir, debemos dotar a la seguridad de un enfoque integral. La seguridad requiere el apoyo de la alta dirección de la organización y el compromiso de todas las áreas implicadas en la implantación de las diferentes medidas de seguridad. Y por eso es imprescindible establecer un modelo de gobierno de seguridad y roles y responsabilidades específicos en materia de seguridad. Por otra parte, tampoco nos podemos olvidar, como comentaba antes, de que el factor humano es el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Por eso, la realización de acciones de formación y concienciación son imprescindibles. El personal de la organización tiene que ser consciente de los riesgos existentes y debe conocer los principales ataques de los que puede ser objeto. Y por otra parte, también muy importante tener en cuenta las buenas prácticas establecidas en estándares de seguridad internacionalmente reconocidos, como comentaba antes, el ISO y el 27002, NIST, COVID o ITIL, para garantizar que no nos estamos dejando fuera, que la organización no se está dejando fuera ningún aspecto importante de cara a garantizar la seguridad de la información. Y ya por último, y creo que también se comentaba antes, fundamental establecer un proceso de mejora continua de la seguridad. Incluso en el caso de empresas que tienen un nivel de madurez en seguridad elevado, la seguridad debe evolucionar hacia un enfoque preventivo, hacia un enfoque proactivo, es decir, la estrategia de seguridad y las medidas de protección se tienen que adaptar a los nuevos riesgos derivados de las nuevas amenazas y de las nuevas tecnologías emergentes. Y poco más que añadir, la verdad. Muchas gracias, Vanessa. Elena, tú para acabar seguro que se te ocurre alguna cosita, pero no puedo decir que no se te ocurre porque hay una No, pero puedo parte de hacer la el pregunta, resumen. hay una parte No, de la pregunta que no me ha contestado ninguno de los anteriores. ¿Crees que los CISOs están a la altura de la exigencia actual de y alineamiento me de la toca, y me ciber? toca a mí responder por ser Claro, CISO, por ¿no? y además no te puedes escapar. Exactamente. Bueno, yo creo que ya lo he comentado. O sea, el reto para la seguridad y el reto de la transformación digital es un reto global, ¿vale? El asegurar, como decíamos al principio, que esto no es flor de un día, es un reto para todos y todos tenemos que evolucionar. Los CISOs los primeros. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado mucho. Además, si queremos sentarnos como con los mayores y cada vez nos sentamos más con los mayores, tenemos que aprender a traducir nuestro mensaje al lenguaje de los mayores. Porque si no, sí que vamos a ser flor de un día sentados en esa mesa. Y efectivamente, si no, ahí va a fallar esa alineación y ese alineamiento con las necesidades del negocio. E incluso lo que comentaba Vanessa, el que la seguridad esté en el diseño de las iniciativas, ¿vale? Si no tenemos la visibilidad de las iniciativas, es difícil que podamos colaborar desde el diseño. Por hacer un poco de resumen también respecto a lo que es las variables que contemplaban los compañeros, yo pondría el foco en si le tenemos que decir a una empresa cómo abordar su seguridad, que el primer paso que tiene que dar es identificar a ese proveedor de confianza. Efectivamente, yo creo que ahí vuelvo a hablar de la industria y de la oportunidad que tienen compañías que ya vienen prestando servicios y donde cada vez hay más mercados. Estoy completamente de acuerdo con el reto que comentaban los compañeros de las pymes, ¿vale? Y es que es cierto, ¿no?, que en ciberseguridad también nos gusta mucho vender los grandes proyectos y muchas veces nos ha costado mucho entender que lo que puede necesitar el tejido empresarial español no es un gran proyecto, sino es algo muy sencillito para sus necesidades y para su negocio. Entonces, el primer paso que tiene que dar cualquier organización es buscar el soporte y el asesoramiento que le acompañe en ese viaje hacia la seguridad, hacia una mejora de la seguridad, ¿vale? Porque no está solo, porque hay una industria en España muy potente que tiene que acompañarle. En cualquier caso, el segundo mensaje también es que tiene que dar el paso y que lo tiene que dar para siempre, que esto no vale con un proyecto, como decía Gianluca, de este año vamos a trabajar en compras, el año que viene vamos a trabajar en formación. Si empezamos a invertir en seguridad y a trabajar en seguridad, tiene que ser para ahora y para siempre. Y además entendiéndolo también no como un coste, sino como una inversión en la eficiencia y en el valor añadido del negocio, porque nuestro cliente no va a querer comprarnos pasado mañana si no hemos demostrado una solvencia y una confianza en ese soporte que le damos y en ese cuidado de su información, de sus datos, de tantas cosas además con las que ahora cada vez estamos más sensibilizados, ¿vale? La pandemia yo creo que también ha ayudado al usuario y a la ciudadanía en general a sensibilizarse con la necesidad de estar protegido también en el mundo digital.
¿vale? Hemos hablado mucho de la digitalización de las empresas, pero en la pandemia hay muchas personas que se han digitalizado, muchas personas que nunca pensaron en tener un perfil en redes sociales y el aislamiento pandémico les ha hecho darse de alta en diferentes redes y en diferentes servicios para poder mantener un poco su vida. Ahí, desde la industria, lo que tenemos que hacer es ayudarles a protegerles y a mantener ese entorno de confianza que si no, no nos va a permitir evolucionar también, al fin y al cabo, como sociedad. ¿Vale? Como sociedad hemos hablado de la industria, hemos hablado de las empresas y lo que importa y lo que buscamos también es una evolución de la sociedad en términos competitivos y a nivel global. Muchas ¿Vale? gracias, Elena. Y aprovechando que estás ahí, Sí. enlazamos con alguna de las preguntas Una vez que que, cazas a uno ya no nos sueltas, ¿eh? sí, bueno, por agilizarlos, pues es un tema de premura de tiempo. Di que sí. Pero seguro que el resto ha sido la última, ahora es la primera. Nos Venga. están mandando algunas preguntas los asistentes y Sí. una de ellas tiene que ver con el talento y con la formación de los directivos. Están preocupados, dice que sí, muchas veces va focalizada hacia los expertos, pero que realmente a quien hay que formar es a los directivos en general de las organizaciones para que sean conscientes de cuál es el papel de la ciberseguridad. ¿Cómo ves tú? ¿Es verdad que falta talento? ¿Estáis haciendo algo de las organizaciones para que este talento venga en mayor número para cubrir las necesidades? ¿Cómo ves el panorama de la formación de los directivos y del talento y del número de profesionales en general en temas de ciberseguridad? Vale, vamos por orden, ¿vale? Voy a empezar por el tema de los directivos y enlace un poco con lo que veníamos comentando. Ha hablado mucho mi compañera de mesa, Silvia, perdona, de la necesidad de la sensibilización y de la formación. Está claro que el factor humano es determinante en el 95% de los incidentes de seguridad, ¿vale? Que al final son desencadenados por una acción que al final realiza una persona y tenemos que ser capaces de capacitar a las personas para que sepan a dónde acudir, al menos cuando les surgen dudas, ¿vale? Para que tengan la formación ya no tanto para identificar cada una de las tipologías de ataques que pueden sufrir, pero sí para que se les enciendan las alertas y nos tengan presentes como punto de contacto con el del que tirar antes de seguir y cometer una imprudencia, ¿vale? Lo que es trabajar esa prudencia digital y ese sentido común del que tantas veces se ha hablado. Ahí está claro que la formación y el mensaje que damos desde los equipos de seguridad tiene que adaptarse cada vez más al receptor. Y en el caso de los directivos, pues es que tenemos que valorar mucho el tiempo que nos dedican y también identificar muy claramente y trabajar muy claramente cuáles son las capacidades que ellos tienen que desarrollar. ¿Vale? Y para eso, por supuesto, yo creo que en casi todas las empresas los proyectos y los programas de formación pues parten de la premisa de identificar los diferentes colectivos para adaptar los mensajes a los diferentes colectivos. Realmente tener una estrategia específica de formación hacia la alta dirección es un habilitador a su vez de ese apoyo de la alta dirección, ¿vale? Si tenemos una alta dirección sensibilizada con su responsabilidad y con los riesgos que le pueden afectar a él, va a entender también mucho más por qué tenemos que extenderlos también a determinados procesos operativos de la compañía. En cuanto a la falta de talento, pues yo creo que de eso ya hay múltiples estudios, ¿verdad, Gianluca, José? Que realmente ponen de manifiesto esto. Yo creo que en todas las compañías, en Indra y en el grupo SIA se viene trabajando ya con diferentes líneas, ¿vale? Y en Women for Cyber os lo comentaba al principio, tanto tenemos una línea de mentoring, ¿vale? Que lo que busca es encontrar y ayudar a esas vocaciones a evolucionar en una perspectiva de ciberseguridad y tenemos otras acciones más sencillas también de divulgación con menores, ¿vale? Para ir venciendo esos criterios de sesgo que en muchas ocasiones hacen que nuestras chicas más jóvenes no tiren hacia la ciberseguridad pues por determinados temores y por determinadas faltas de seguridad. Yo creo que también con objeto del 8M, cada vez más digitalizado también este año, pues fueron múltiples las compañías y las organizaciones en las que se habló de esta problemática del talento y del talento femenino y yo reforzaría un poco el mensaje conclusión que tuvimos a nivel también interno, el hecho de que hace falta talento en seguridad, pero hacen falta muchos talentos y ahí hay que vencer o superar estereotipos. Trabajar en seguridad no quiere decir trabajar con pantallas negras,
La seguridad está llamada a un reto mucho mayor, en el que hacen falta muchas capacidades, muchas cualidades y una diversidad de perfiles muy amplia, ¿vale? Y ahí sí que está el reto, tanto a nivel público como de las propias compañías, de ser capaces de entender la ciberseguridad como una posibilidad de reskilling de determinados perfiles tecnológicos que quieran evolucionar, ¿vale? Porque el paso a la seguridad y a diferentes facetas de la seguridad es relativamente sencillo, ¿vale? O puede ser una tendencia relativamente natural. Y luego, pues a nivel global, tenemos que seguir impulsando lo que son las formaciones regladas en ciberseguridad, que realmente el que quiere trabajar en seguridad pueda empezar a especializarse desde la FP y desde el grado y avanzar luego a través de los másters, ¿vale? En los últimos años hemos visto aparecer muchos másters en ciberseguridad, pero nos queda todavía completar esa carrera profesional que además sabemos que cada vez es más demandada, ¿vale? Entonces, para mí ahí está el reto, en favorecer que los profesionales tecnológicos se puedan reconvertir a la seguridad y avanzar realmente en un esquema de formación reglada completo. Muchas gracias, Elena. Gianluca, ¿cómo ves Te la el deja tema de...? votando, Gianluca. Yo creo que Claro, pues el reto lo tenemos claro y creo que hay 3-4 elementos que además simplemente 3-4 palancas, que si hiciéramos realmente pues una política de leverage sobre estas 4 palancas se podría dar un cambio. Primero, la mayoría de las personas, de los jóvenes de hoy, consideran la ciberseguridad una disciplina técnica extremadamente complicada. Y aquí hay una culpa, vamos, que es la de los pocos ejemplos que tenemos en la tele, donde se ve siempre que pues, el hacker es un mitad mago, mitad genio, pues alguien que no se sabe cómo está tocando allí, escribe determinado script y se abre todo, pues si es capaz. Entonces, la mayoría de los jóvenes lo consiguen, incluyendo a mis hijos, ¿eh? Pues yo digo, uy, papá, pero esto es muy complicado, es que esto parece casi magia. No es verdad. Pues entonces hay que demistificar los estudios de ciberseguridad como hay que demistificar la programación. Los niños, como en Corea, deberían estudiar lenguaje de programación sencillos, con gamificación, con juegos, desde los 4 años, como hacen en Corea. Y para esto luego Corea del Sur, ¿eh? Por esto luego Corea del Sur tiene pues un technology readiness de los más altos al mundo. Entonces, demistificar la seguridad de la información, como demistificar y convertir en juegos para niños de lenguaje de programación desde la más temprana edad, para que no se crean de esto que vemos en la película. Y luego también, el cine tiene muchísima responsabilidad pues en generar roleplay. Estamos llenos de series de policías o de narcotraficantes. Al final, o van a policías o a narcotraficantes, cuando parece que son las únicas artes que dan resultado, éxito y dinero. No es verdad tampoco. Entonces, yo creo que deberíamos hacer esto: desarrollar una cultura como país desde la escuela, de hacer palanca sobre demistificar esto, que es compleja, no es compleja, tampoco es sencilla, pero no es compleja. Demistificar, formar desde la más temprana edad, estoy totalmente de acuerdo con Elena, y generar roleplay positivos. Esto es una profesión donde trabajamos todos los que estamos aquí, de futuro, de valor añadido muchísimo a las organizaciones, muy demandadas, ¿vale? No es una alquimia, no es una cosa, no es una práctica ancestral de estas, no somos chamanes, no somos chamanes. Los que trabajamos en seguridad de la información no somos chamanes. Somos personas como todas las otras que además vienen de formaciones y background de lo más dispares posibles. Demostración más que eso se puede aprender. Nosotros, yo conozco muchos hackers que son totalmente autodidactas. Ni son genios, ni son ingenieros. O sea, son autodidactas y han aprendido. Hoy vamos a Internet, hay de todo. Desarrollar un FP bien planteado, que no asuste a nadie, y empezar a fabricar los profesionales del futuro. muchas gracias, Gianluca. Vanessa.
¿Algo que añadir? ¿Alguna Bueno, yo cosita? ¿Cómo ves? totalmente de acuerdo con lo que han comentado tanto Gianluca como Elena con respecto a la necesidad de generación de talento, ¿no? Y las palancas de las que disponemos. Lo que sí me gustaría destacar, y en relación a la última pregunta que planteabas, es cómo contribuye ISACA a que surjan nuevos profesionales que permitan mitigar esta carencia, ¿no?, de talento. Como todos sabéis, ISACA ofrece la posibilidad de obtener certificaciones de seguridad en materia de seguridad de la información, de gobierno, de gestión de riesgos, de compliance y auditoría. Estas certificaciones son certificaciones internacionalmente reconocidas que acreditan que se dispone de las habilidades y conocimientos necesarios en las materias objeto de especialización, que son muchas, como se comentaba antes. Es decir, entre nuestras certificaciones podríamos destacar certificaciones CISA, que está relacionada con auditoría de sistemas, la certificación CISEME relacionada con gestión de seguridad, el CGEIT respecto a gobierno de seguridad o el CERRIS relacionada con gestión de riesgos. Y adicionalmente, además de estas certificaciones y de los cursos de formación para la obtención de las mismas, ISACA Madrid también realiza actividades de difusión, de formación y concienciación mediante la organización de cursos de formación, de congresos anuales y de conferencias especializadas, así como la publicación de material especializado y trabajos de investigación. Esto es lo único que quería añadir, porque lo que considero que es necesario ese enfoque integrado que contemple tanto incluir la materia de ciberseguridad en el currículum académico como potenciar la oferta de másters o programas de posgrado, impulsar el reskilling de los empleados de las organizaciones a través de acciones de formación y, muy importante también, impulsar la colaboración entre empresas y universidades o centros de formación. Y sí que me gustaría, ya para finalizar, es también muy importante la actualización de conocimientos, es decir, al final todos los profesionales en materia de ciberseguridad tienen que estar actualizándose de manera continua para poder hacer frente a las amenazas que son cada vez más sofisticadas y para poder gestionar los riesgos considerando los nuevos escenarios que están surgiendo, escenarios como entornos cloud, big data, machine learning, inteligencia artificial, redes 5G, es decir, que la actualización es necesaria de una forma continua. Muchas gracias, Vanessa. José, tú que eres el último y además nunca dices que está todo dicho, seguro que tienes algo que aportar. ¿Y cómo ves el Sí, tema de la formación de bueno, directivos? ¿Crees que es una carencia el que los directivos no estén suficientemente formados en temas de ciberseguridad para que esto evolucione? Directivos en general. bueno, eh, bueno, voy a hacer lo que se suele hacer muchas veces. Te hacen una pregunta y respondes lo que quieres. Claro. Entonces, voy, voy a un poco a hablar de lo que ha comentado en este caso Gianluca, que yo creo que es fundamental. Yo creo que la clave está en poder facilitar desde la escuela, desde la más tierna infancia a los niños, el acceso, ¿no?, a la programación, el acceso a lo que a mí me gusta llamar, que yo creo que también sería importante, quitarle el nombre de ciberseguridad y llamarlo salud tecnológica, ¿no? Muchas niñas quieren ser enfermeras, muchos niños quieren ser médicos, muchas niñas quieren ser médico también. Pues, ¿por qué no cambiarle el nombre y llamarlo salud tecnológica? Que yo creo que hace que sea algo más fácil de identificar y quizá consiga que esos chicos jóvenes pues vean como una salida profesional mucho más adecuada, ¿no? Y luego también quería hacer mención a algo que tú has comentado, ¿no? De los profesionales, de si falta talento o no falta talento. Talento, pues en el ámbito de la ciberseguridad creo que falta, pero dada la pandemia se abren un nuevo horizonte y una nueva puerta. Y os voy a contar otra batallita, ¿no? Ya que he contado batallitas, voy a contaros una última batallita muy rápida. Hace unas semanas se puso en contacto con nosotros una organización industrial chilena, ¿eh? Esta persona había participado en nuestro máster profesional de ciberseguridad industrial y le había parecido muy interesante lo que nosotros hemos publicado, ¿no?, de un sistema de gestión de la ciberseguridad industrial, cómo abordarlo en la parte IT-IoT, y me pedía que le ayudáramos a encontrar un proveedor, alguien que les pudiera ayudar a implantar un sistema de gestión de ciberseguridad en su organización, que es una organización muy grande del sector químico con más de 30 plantas de fabricación. Y bueno, pues una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que me dijo, porque claro, yo le pregunté, bueno, pero vosotros estáis en Chile, querréis un proveedor de Latinoamérica. Y me dice, no, me da lo mismo que el proveedor esté en cualquier lugar del mundo. Eso yo creo que es un mensaje muy positivo, que hoy en día las organizaciones, con esta pandemia que hemos sufrido,
se han dado cuenta de que muchas de las actividades que antes tenían que ser locales, hoy en día no necesariamente tienen por qué ser locales, pueden ser virtuales, incluida la ciberseguridad. Entonces yo creo que eso es pues otro de los lados positivos que ha tenido esta pandemia, que es que ha abierto el mundo y el talento de cualquier parte del mundo para cualquier otra parte del mundo. Es decir, que ahora mismo podríamos disponer de profesionales de ciberseguridad de cualquier otro país, igual que en otro país pueden disponer de profesionales de ciberseguridad españoles, ¿no? Muchas gracias, José. Nos has abierto el mundo, pero resulta que el tiempo se nos ha acabado y veo la mirada acusadora de Yolanda diciendo que esto ha llegado a su fin. Oye, muchísimas gracias. Estoy seguro que podríamos seguir hablando muchísimo más tiempo y tocar muchos más temas, pero yo creo que hemos tocado algunos, habéis puesto encima de la mesa reflexiones muy interesantes y estoy convencido que la audiencia sabrá valorar. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchas gracias. A todos. Nosotros, Buenas tardes. Cuidaros mucho. Esperamos que la próxima sea presencial. Eso Nos es. damos la Gracias a mano. todos. Eso, pasando la mano. Gracias. Gracias. Chao. No, Un abrazo a yo todos. miraba Hasta luego. con mirada acusadora, pero con mucho cariño. Ha sido muy interesante oíros a todos. Bueno, gracias Gianluca, José, Elena, Vanessa, por compartir con todos nosotros vuestro conocimiento y experiencia en el sector y las batallitas de José, que han estado muy interesantes. Desde el editorial damos especialmente las gracias a todas vuestras asociaciones por ayudarnos a divulgar e impulsar cultura de seguridad. Y por supuesto, Juan Carlos, por la excelente moderación. Muchísimas gracias.